Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. El primero de ellos, Venezuela, con dos aristas, lo presentamos en titulares. La primera de ellas, analizamos las implicaciones y las acciones del gobierno bolivariano relacionadas con el denunciado robo de $7.000 millones por parte del gobierno de Estados Unidos. Y este escenario sumado a la intención de Norteamérica de quedarse con Citgo, filial de PDVSA en este país. Un experto en asuntos petroleros nos pone en contexto, nos ayuda a entender lo que esto significa. Segundo tema que es noticia, segunda arista, no se detienen las reacciones a una suspicaz nota del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton. El gobierno colombiano expresa que desconoce el alcance y la razón de esta frase. 5.000 tropas a Colombia. Venezuela se pronuncia y lo acompañan en estas reacciones Rusia y China. Tenemos el análisis. Y tenemos un tercer tema que es otro hecho, se da en Brasil, es noticia Brasil. Detienen a 5 implicados en tragedia en Minas Gerais. Los trabajadores de la minera Vale deberán responder por presunto asesinato y falsificación de documentos ambientales. En ese contexto, les ofrecemos una radiografía de la dramática situación que viven los afectados. La cifra de muertos, de desaparecidos, lamentablemente sigue creciendo. Vamos a comenzar así en noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno de esta nación se pronuncia en rechazo a nuevas agresiones económicas emprendidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el país suramericano. Denuncia que se trata de un robo de los bienes de la industria petrolera nacional, particularmente de la filial Citgo en territorio norteamericano. Entre tanto, la Casa Blanca no lo desmiente, reitera su interés en controlar los recursos de esta nación. Aquí tenemos los detalles. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de Venezuela afirmó que su país defenderá ante tribunales de Estados Unidos la propiedad y riqueza de la estatal petrolera PDVSA y su empresa filial en suelo norteamericano, Citgo Petroleum Corporation, tras las nuevas sanciones anunciadas la víspera por el Departamento del Tesoro. Dichas sanciones incluyen el congelamiento de $7.000 millones en bienes de Venezuela y el bloqueo de los pagos que realicen empresas estadounidenses por la compra de petróleo. Además, la medida restrictiva señala que Citgo podrá continuar sus operaciones siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada por la administración estadounidense. Asimismo, atribuyen el control de PDVSA al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente interino. John Bolton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones, que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Por su parte, en un mensaje en Twitter, el canciller venezolano señaló que las últimas acciones del gobierno de Estados Unidos facilitaron al mundo elementos probatorios que el único y verdadero objetivo de la maniobra golpista que promueven en el país es adueñarse del crudo venezolano. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, admitió el interés de su país de asumir el control de petróleos de Venezuela a través de empresas estadounidenses. Mientras, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, reconoció que se trata además de una medida de presión para provocar la salida del gobierno bolivariano. El camino hacia el alivio de las sanciones para PDVSA es a través de la transferencia expedita del control al presidente interino o un posterior gobierno elegido democráticamente que está comprometido a tomar acciones concretas y significativas para combatir la corrupción. En paralelo, varios gobiernos ratificaron su respaldo al gobierno de Venezuela.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denunció que Estados Unidos y sus aliados violan flagrantemente todas las normas imaginables del derecho internacional en Venezuela. Además, aseguró que su país hará todo lo posible para apoyar al presidente Nicolás Maduro. También el gobierno chino condenó las acciones de Estados Unidos a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, y advirtió que la nación norteamericana deberá responder por las consecuencias de las medidas hacia el país sudamericano. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos dice que todo este dinero que la filial Citgo de Venezuela en Estados Unidos pasará al trabajo, a las manos, si se quiere, del diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente del país de Venezuela el pasado 23 de enero. Con respecto a Juan Guaidó, hay unas medidas que se han conocido esta noche por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. De esto le preguntamos a Luis Tavera. Luis, buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. Y es así, el diputado Juan Guaidó hoy recibió nuevos anuncios por parte del Tribunal Supremo de Justicia, quien anunciaba esta adhesión constitucional y esta activación de la solicitud por parte del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien en horas de la mañana se dirigía hacia ese ente rectoral para poder solicitar 3 medidas cautelares en contra de este diputado que se autoproclamó presidente de Venezuela, y entre otros delitos constitucionales el fiscal solicitaba a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia justamente la prohibición de la salida del país, el bloqueo de sus cuentas y también evitar el gravar bienes y servicios de Venezuela. Todo esto, Tatiana, va en esta solicitud de investigación que se activó hoy, anunciado por la directiva del TSJ de Venezuela en contra de este diputado, ya que es calificado como un responsable de la desestabilización económica del país, como también responsable de este robo que calificó el gobierno de Venezuela, un robo a ojo internacional que anunció el gobierno de los Estados Unidos con este bloqueo financiero, como ya lo veíamos en este material, a la empresa estatal PDVSA. Pero también este mismo sector de oposición, quien es apoyado por varios gobiernos y también es denunciado desde la Cancillería de Venezuela, forma parte de este golpe de Estado en desarrollo que las Fuerzas Armadas de Venezuela también hoy dieron un respaldarazo a la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado hoy también compartía con estas fuerzas militares desde donde se daban nuevas directrices para lo que será una logística de defensa si Estados Unidos se atrevería, como decía el presidente, de aplicar este golpe de Estado que se está ya llevando a cabo en estas fases, que de hecho analistas han comparado estas fases que se están realizando acá en Venezuela con otras intervenciones como ocurrió en Libia, como ocurrió en Panamá. Parte de las defensas del gobierno nacional, parte de los pronunciamientos de los poderes públicos, en este caso del Poder Ciudadano, que hoy emitía una solicitud y ya recibió respuesta por parte del TSJ en prohibir la salida del país, en prohibir la trata de bienes y servicios de Venezuela y también bloquear las cuentas de Juan Guaidó para poder realizar esta investigación, ya que lo acusan y es públicamente responsable de estas sanciones y de este golpe en desarrollo que se aplica en contra de Venezuela. Gracias por las informaciones que se han registrado ya de última hora. Buenas noches, Luis. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Vladimir Adrianza. Él es analista internacional, experto en temas geopolíticos asociados al mundo energético, profesor universitario en geopolítica y petróleo, experto en temas relacionados con energía y ambiente. Profesor Adrianza, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Tatiana, y un gusto estar aquí de nuevo. En Telesur. Muchísimas gracias. Ayúdenos a poner en contexto lo que significan las acciones, estas últimas sanciones del gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Primero, cuando anuncia que se congelan 7.000 millones de dólares del gobierno del Estado y del pueblo de Venezuela. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto forma parte de toda la campaña diseñada por los Estados Unidos para sacar del ámbito político y del ámbito geopolítico mundial a lo que representa la revolución bolivariana. O sea, todo el legado de los años del presidente Hugo Chávez, que empiezan desde la Constitución hasta todo lo demás que se ha construido, y por supuesto los años que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro enfrentar
ya en el esquema de una guerra no convencional, toda la serie de arremetidas que han tenido, tanto la oposición como los vecinos, los estados vecinos, y capitaneados en este caso por los Estados Unidos, lo cual ya no hay la más mínima duda. Ellos pretenden llevar a Venezuela en un esquema de guerra híbrida, tal como lo declaró estos días el general Padrino, y uno ha venido diciéndoles hace mucho más tiempo, en guerra híbrida, que es algo así como la guerra no convencional, más acciones militares o acciones paramilitares en el territorio nacional. Entonces, esto es parte, es una medida más, es una medida dentro del contexto de lo que se publicó en el plan de cerco y asfixia, que es lo que ellos han mantenido durante todo este tiempo, la visión del cerco y asfixia, y por supuesto para terminar de asfixiar al Estado venezolano, entre ellos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que lograr la paralización del país. La medida con Citgo tiene varias aristas, no solamente es una arista que involucra acciones, elementos internos, como por ejemplo, de Citgo se trae usualmente, hasta donde uno ha investigado, el MTBE, es un componente que se usa para hacer gasolina, que sustituyó el tetraetilo de plomo hace muchos años aquí en Venezuela. Entonces, eso es parte de los mecanismos de los componentes para hacer la gasolina. Por supuesto, al golpear la gasolina, golpeas todo lo que es el movimiento de la economía nacional, pero encima de eso también bloqueas el funcionamiento, o potencialmente bloquearías el funcionamiento del desplazamiento de la Fuerza Armada Nacional en caso de una invasión. Y eso es parte de lo que ellos quieren. Estados Unidos ha desarrollado toda una política, toda una serie, más que de política, una estrategia continuada, no solamente de desestabilización del gobierno nacional, sino que su objetivo es lograr colocar a Venezuela en condiciones que no tenga más remedio que rendirse ante ellos. Y yo creo que eso le va a ser bastante difícil, puesto que hay suficientes fuerzas vivas en el país como para resistir un bloqueo como el que se nos está imponiendo en este momento y enfrentar una situación que a las claras se ve que no solamente es un golpe de Estado, es un golpe de Estado de nuevo cuño, sino que este golpe de Estado afecta completamente el panorama internacional. ¿Por qué? En el momento en que se crea una dicotomía entre que Estados Unidos reconoce a un personaje que no ha sido electo, por lo menos para el cargo de presidente no ha sido electo, interpretando erróneamente, o más que erróneamente, adrede mal un designio constitucional, indiscutiblemente lo que quiere es desestabilizar el control, el Estado venezolano a través de una confrontación entre diferentes grupos para ellos justificar una invasión al país con el cuento de salvar al país de la barbarie. Sí. ¿Cómo fue que dijo Donald Trump? De la barbarie del socialismo. O sea, indiscutiblemente esto te pone en una situación de que los venezolanos de diferentes tendencias tendremos que entender de que matándonos entre nosotros mismos no va a haber la solución del país. Y yo creo que el venezolano está muy lejos de eso, porque el venezolano está acostumbrado a disentir, más no a agredir. Y es extraño una situación como la que pasó hace 2 años, que quemaron a unas personas por lo que fue la presión psicológica que se ejerció sobre ciertos grupos de la sociedad venezolana de oposición, hay que decirlo, de oposición. Profesor Adrianza, con respecto específicamente a Citgo, el gobierno denuncia claramente que se trata de un robo de una empresa filial de PDVSA en los Estados Unidos, que es muy importante, no solamente para Venezuela, sino también para sectores vulnerables dentro de los Estados Unidos. Fíjate que aquí hay que analizar las cosas en un contexto bastante más amplio. Hace un par de años atrás, salió a relucir una noticia que la publicó una periodista llamada Vicky Peláez, a quien uno siempre lee y consulta. Y ella hablaba de un fenómeno que sucedió con una empresa llamada Uranium One. Uranium One es una empresa estadounidense que maneja la distribución de uranio al 22% del mercado estadounidense. Pero la casualidad que en convenio con los Clinton, la empresa Rosatom compró el 51% de las acciones de esa empresa. Luego vinieron
todos los gobiernos republicanos, o sea, vinieron otras representaciones republicanas, y a los Clinton, en este caso concretamente, ya en este caso Donald Trump, y aunque eso no ha salido a relucir mayormente, indiscutiblemente para ellos, para los republicanos, eso constituye una afrenta a su seguridad nacional. ¿Qué es lo que está pasando con el caso de Citgo? Que se dice que Venezuela ha colocado en garantía el 49% de las acciones de Citgo ante la deuda que tiene con Rusia. Y definitivamente a los Estados Unidos le aterra, porque después de todas las sanciones que le ha puesto a Rusia y después de todo el bloqueo, el boicoteo que le ha hecho de su economía, que no logra quebrarla. Sí, y del grave problema que le ha creado ahí apoyando a un régimen racista como el de Ucrania, más todas las demás cosas que uno sabe, indiscutiblemente a ellos les aterra de que Venezuela vaya, entre comillas, a ejecutar esa cláusula y pasarle a una empresa que, vamos a ser bien claros, independientemente de la defensa que ha hecho el gobierno nacional, que es lo que tiene que hacer. Eso, Citgo representa el mayor subsidio que Venezuela le ha dado históricamente a los Estados Unidos y que cualquier país del mundo le ha dado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso viene del tiempo de la internacionalización de la industria petrolera en los años 90, con Luis Justi y Erwin Arrieta. Ellos compraron 8 cafeteras a nivel mundial, por eso fue lo que compraron. Y Venezuela, prácticamente, la gestión venezolana es la que ha convertido esas empresas en empresas que pueden no solamente procesar crudo nacional, sino que pueden procesar crudo de otra fuente. Esas empresas en la práctica nunca han dado realmente ganancias importantes, al punto de que en el año 2004 el presidente Chávez envió para allá a Félix Rodríguez, no el asesino del Che Guevara, sino un gerente de PDVSA, para que revisara qué estaba pasando, porque todos los años daban 2% de ganancia, con lo cual se evitaba la ley de bancarrota en los Estados Unidos. Entonces, más bien, Estados Unidos debe agradecerle a Venezuela el hecho de que Venezuela, tal vez por acción misma de ellos, haya invertido ese conjunto de dinero en una empresa que originalmente estaba literalmente muy mal, estaba quebrada. Muchas de esas empresas estaban muy mal, requerían grandes cantidades de capital para poder funcionar. Y definitivamente ahora, preveniendo el hecho de que supuestamente Venezuela podría entregarse ante el ahogo financiero, entregarle la parte accionaria a Rusia, cosa que no ha estado planteado y ningún funcionario venezolano ha declarado. Entonces accionan este elemento, pero lo accionan con 3 elementos importantes: evitar el flujo financiero de la empresa, de los activos, acompañado del flujo financiero de los activos que Venezuela tiene en los Estados Unidos; congelar potencialmente otros flujos que vienen por allí. Por supuesto, evitar que Citgo le envíe a Venezuela el MTBE, o sea, el metilbutyléter para lo de la gasolina, y con eso indiscutiblemente paraliza. Y de paso, desconocer el presidente legítimamente electo del país, entregándole irresponsablemente, por eso hay que decirlo así, una cuenta a un conjunto de gente que definitivamente de ellos no se espera mucho, definitivamente no se espera absolutamente nada, que es el equipo de gente, esa Asamblea Nacional en desacato, que ni siquiera en 2 años y dele nunca no han sabido salir de esa condición de desacato, cosa que era relativamente fácil poder hacerlo. En otras palabras, son personas que defienden no los intereses de Venezuela, esa Asamblea en desacato y ese personaje, sino que defiende realmente el interés estadounidense, que no es necesariamente en este momento el interés nacional. Y sobre los recursos naturales de Venezuela, del pueblo y del Estado venezolano. A nivel internacional, el gobierno dice a través del ministro de Petróleo que afectará evidentemente la dinámica petrolera mundial estas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué crees? Fíjate que no solamente afectan desde el punto de vista de la dinámica petrolera. El precedente que está montando los Estados Unidos a partir del reconocimiento del diputado Guaidó, definitivamente es nefasto. ¿Es nefasto por qué? Porque imagínate tú que cada estado en el mundo empezara a reconocer gobiernos que no son electos por el pueblo en una parte específica de la geografía mundial que pertenece a un país. El desorden sería tal que terminaría en guerra, en una guerra a nivel mundial. Lo que está haciendo los Estados Unidos no tiene nombre. Lo que dijo Sergei Lavrov y lo que han dicho el embajador de Saya, que lo escuché esta tarde hablar,
es que evidentemente esto no tiene asidero en el derecho internacional, y es verdad. Tú te lees la Carta de las Naciones Unidas, tú te lees todo lo que es la parte de derecho internacional público, te lees todos los elementos que tienes que tomar en cuenta, los diferentes documentos internacionales. Sí. No los voy a citar aquí en todos sus aspectos. Como lo han dicho varios analistas, esto se convierte en la ley de la selva, pero la pregunta evidentemente aquí es, profesor Adrianza, ¿cómo dar la batalla ante una situación de carácter unilateral? Fractura evidentemente el derecho internacional, pero lo hacen. Ok, fíjate lo que yo veo. Esto sería mucho más difícil que sucediera en un país como por ejemplo Rusia, o un país como por ejemplo Turquía, o un país en cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque Venezuela se rige en su política exterior y su política interior, por supuesto, en el marco de la Constitución bolivariana, que es una constitución creada para la paz. Cuando tú ves que el presidente de la República no tiene la potestad de parar a alguien que indiscutiblemente está cometiendo un acto de traición a la patria, uno nota que la Constitución no fue pensada para esto. Entonces, indiscutiblemente, de allí, Tatiana, tú debes recordar una entrevista que tú me hiciste hace 2 años y dele, el 2 de mayo del año 2017, cuando el presidente acababa de anunciar lo de la constituyente. Tú me preguntaste qué cosas yo le agregaría a la Constitución, y yo te dije, había 2 cosas con las que yo empecé: el delito de traición a la patria, porque estaba viendo la actitud de Borges y otros diputados de la Asamblea Nacional, y el combate a la corrupción como delito contra el Estado y contra la nación. Por ahí empecé yo. Dije otro poco de cosas, pero por ahí empecé. Aquí estamos viendo el hecho. Definitivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y más ahorita que tenemos una Asamblea Nacional Constituyente, debe plantearse los ajustes necesarios, y si no por esa vía, es por la vía de leyes constitucionales que permitan enfrentar este tipo de escenarios, porque el Estado venezolano, en el marco de querer garantizar el debido proceso, se siente prácticamente amarrado ante una situación como esta, y definitivamente un acto que es de evidente traición a la patria no lo puede ejecutivamente frenar en un tiempo perentorio, porque entonces empieza el juego entre los poderes, el factor de la aplicación legal, que si eso tiene el debido proceso, o sea, todos los elementos de orden legal. Yo no soy abogado, pero indiscutiblemente uno entiende algo de eso, que garanticen justamente el derecho a la defensa y toda esa serie de cosas por parte del agraviado o del imputado, mejor dicho. Y eso definitivamente en Venezuela tiene un tiempo. No es como en Estados Unidos, que cualquiera lo pone preso simplemente por la presunción de que supuestamente es terrorista. Y esa persona puede morirse en esa cuestión preso, sin ningún tipo de defensa posible. Profesor Adrianza, a propósito ahora de un tema a nivel local, pero que afecta, por supuesto, toda esta situación a nivel internacional, y tiene que ver con las acciones que emprende el gobierno de Venezuela, vamos a revisar primero lo que ha dicho hoy el ministro de Petróleo y titular de PDVSA, Manuel Quevedo. No vamos a permitir que se lleven nuestro petróleo y se roben los recursos provenientes. Ya hemos tomado las primeras medidas. Barco que salga de un puerto venezolano con el crudo que corresponde a los recursos de nuestro pueblo debe ser cancelado antes de dejar el puerto. Anuncia la primera medida de un conjunto de acciones que vienen en adelante, dice el ministro Quevedo. ¿Cómo ves este tema también en el marco de una batalla tan compleja que se da en este momento por el recurso natural tan preciado de Venezuela como es el petróleo? En Venezuela y en cualquier parte del mundo, el concepto de la reciprocidad en las relaciones internacionales es fundamental. Venezuela tiene derecho a tomar decisiones como la que acaba de anunciar el ministro Quevedo, en salvaguarda de lo que es el patrimonio nacional, porque ¿qué va a esperar los Estados Unidos? ¿Que nosotros sigamos mandando petróleo para que ellos no nos paguen absolutamente nada? No, indiscutiblemente ahora en adelante el prepago, que es lo que está hablando el ministro Quevedo,
tiene que ejecutarse antes de que cualquier cargamento de petróleo salga para los Estados Unidos, porque ya no hay confianza. Estados Unidos y la administración Trump ha roto la confianza entre los dos países y recíprocamente Venezuela toma una decisión que indiscutiblemente va a afectar al consumidor de los Estados Unidos, porque poco más o menos Venezuela le exporta alrededor de 600.000 barriles diarios. Y eso va al mercado. El gobierno de Estados Unidos dice que ya tiene calculado ese asunto y que no lo va a afectar. Ponte que así sea. En el corto plazo probablemente no lo afecte, pero más adelante lo va a afectar. Y otra cosa, que eso, lo que dijo el presidente de la República es literalmente cierto. Eso es un asalto que se le acaba de hacer a Venezuela por una imposición de fuerza. Evidentemente, si así, Estados Unidos está acostumbrado a actuar como si fuera sobre todo el presidente de los Estados Unidos, como si fuera un pistolero del viejo oeste. Y ese pistolero del viejo oeste estadounidense indiscutiblemente asaltaba y a la cañona, como dice, se llevaba los bienes del tren o del caballo, de la diligencia o lo que fuera que asaltara. Eso lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Ahora, el problema es más grave porque Venezuela está entrando en el marco de una confrontación mundial que es la que Estados Unidos le ha declarado a China y a Rusia. Y Venezuela además asume la presidencia de la OPEP. Bueno, fíjate lo que son las cosas. No solamente la presidencia de la OPEP, el problema va más, inclusive más allá de la presidencia de la OPEP, Tatiana, porque cuando tú ves las sanciones que Estados Unidos, los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto a China, con el hecho de ralentizar la economía china, aplicando una actualización de lo que es la doctrina Wolfowitz, que es que Estados Unidos no puede dejar que otro Estado crezca por encima de ellos en el mundo, en pocas palabras. Y encima de eso ves las reacciones que le ha aplicado a Rusia y las sanciones que intenta aplicarle a Turquía diciendo que les va a quebrar su economía. En fin, las sanciones que le ha aplicado a Irán, tienes dos elementos que considerar aquí. En el caso concreto de Irán y el caso concreto de Venezuela, es para afectar a dos proveedores de petróleo que le venden petróleo a China. En otras palabras, es una agresión a China lo que está haciendo Estados Unidos, también de a Venezuela, con la acción que acaba de tomar. La segunda acción está poniendo en condiciones, no de competencia, sino de confrontación y de guerra económica a todo lo que es su relación con otras potencias emergentes, a las cuales en sus propios documentos de estrategia define como enemigos, que eso hay que verlo. Entonces, está llevando a una confrontación mundial todo este plano, y Venezuela ahorita simplemente es el terreno, es uno de los terrenos en el escenario mundial donde se está librando una inmensa batalla entre las tres más grandes potencias del planeta. Eso hay que verlo de esa forma. Pero no solamente eso, está en juego también lo que es la postura que Venezuela ha tenido en defensa de los derechos humanos, en defensa de los pueblos del tercer mundo, en defensa justamente de los recursos naturales de los países del tercer mundo, específicamente de América Latina. O sea, aquí están en juego muchísimas cosas, que inclusive la propia derecha suramericana no se ha paseado por el riesgo que ellos mismos corren en sus propios países. Terry Mason... Y si lo hacen, profesor Adrianza, no lo van a decir, porque esa derecha latinoamericana ve en Venezuela como un gran peligro por ser un modelo de desarrollo que ha funcionado y por eso intentan quebrar. Nos quedan solamente unos minutos para plantearle la siguiente pregunta. ¿De qué manera puede replantear la comercialización de petróleo Venezuela hacia el mundo sin los Estados Unidos? Bueno, lo primero que hay que entender es que no es solamente los Estados Unidos el único mercado para el petróleo venezolano. Que desde hace tiempo yo vengo en diferentes reuniones conversando la necesidad de que Venezuela se salga de la esfera del dólar, porque dicho sea de paso, es una moneda que va en retroceso. Ojalá tuviéramos tuviéramos tiempo en otra oportunidad para analizar el marco de lo que es el dólar.
una moneda en retroceso y por supuesto es la moneda del país que te está agrediendo en este momento. Venezuela tiene que buscar la manera de salir de la esfera del dólar, como tiene que buscar la manera de producir todo lo que estratégicamente es necesario que podamos consumir aquí en Venezuela. Alimentos, medicina, combustible en todos los elementos de su composición, desarrollar toda la tecnología posible local para satisfacer las necesidades existentes aquí en Venezuela y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que es la defensa del país en términos armados. Venezuela tiene que encarar esos retos y, por supuesto, tenemos 100 años viviendo un modelo que se implantó aquí en Venezuela por parte de los estadounidenses, los intereses estadounidenses. Es tiempo que nosotros terminemos de romper con esos modelos y aunque cueste más yo pienso que es posible, es totalmente factible conseguir otros mercados. Es evidente que una cosa es hacerlo, menos mal que el presidente Hugo Chávez lo pensó así hace muchos años. Venezuela le vendía fue descendiendo con el tiempo y ahora son... Esta pasada probablemente va a ser mucho menos lo que se le venda más adelante a los Estados Unidos, en el corto plazo me refiero, hasta que esté Donald Trump en la Casa Blanca o hasta que no cambie la política de los halcones de los Estados Unidos. Evidentemente tendrá un impacto, no podemos decir que no vaya a tener un impacto, pero Venezuela está obligada a buscar otros mercados para el crudo nacional. Con esa reflexión lo despido, profesor Adrianza. Muchísimas gracias, un placer y muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, gracias a Telesur. Tendremos un nuevo espacio sobre el tema de la connotación del dólar, es sin duda muy importante. Muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver regresamos con la segunda arista de Venezuela. No se detienen las reacciones a una suspicaz, algunos dicen misteriosa nota del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton. El gobierno de Colombia, por ejemplo, expresa que desconoce el alcance y la razón de esta frase. 5.000 tropas a Colombia. Venezuela se pronuncia, rechaza vehementemente, les contaremos de qué manera, al igual que Rusia y China. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. Noticia Venezuela y la segunda arista, una frase en la libreta de anotaciones del asesor de seguridad de los Estados Unidos sobre tropas hacia Colombia, sin duda que prende las alarmas y genera cascada de reacciones. Las autoridades de este país niegan tener conocimiento. Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fija posición y aquí tenemos los detalles. Afganistán, bienvenidas las conversaciones, 5.000 tropas para Colombia. Esta es la polémica anotación que dejó entrever el consejero de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, en su libreta de apuntes durante una rueda de prensa la víspera en la que habló de Venezuela. La frase desató una ola de comentarios, señalamientos y múltiples interpretaciones, por ser Colombia uno de los países del llamado Grupo de Lima, que ha reconocido al diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero. El canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, leyó un comunicado donde fijó la posición del gobierno respecto a la polémica nota de la libreta de anotaciones de John Bolton. Con respecto a la mención a Colombia, en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante un conjunto de maniobras de la aviación militar en la base aérea Libertador del estado Aragua, cuestionó la política exterior con la que Washington intenta amedrentar al país. Una guerra psicológica infantil de niños. ¿Ustedes la vieron? Con una carpeta diciendo, vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia.
Esa es la forma infantil de dirigir una política exterior desde la Casa Blanca. Rusia, quien monitorea de cerca el asedio que sufre el país bolivariano, también se refirió a los apuntes hechos por Bolton. María Zaharova declaró en Facebook: la desestabilización de la situación en Venezuela se está produciendo desde Colombia. ¿Y qué decir de la no injerencia en los asuntos internos, desde las elecciones hasta la seguridad cibernética, que tanto preocupa a los países occidentales en los últimos años? Bueno, así son las cosas. Mientras que el gobierno de Estados Unidos insiste en que todas las opciones sobre Venezuela están sobre la mesa, el gobierno bolivariano toma atenta nota y continúa con su trabajo político y militar para enfrentar cualquier agresión extranjera. Ahí están los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Víctor de Currea Lugo, analista internacional, experto en conflictos armados y temas de paz, con nosotros desde Bogotá. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches para la audiencia de Telesur y buenas noches para la mesa de trabajo. El canciller de Colombia, el señor Holmes Trujillo, dice que no sabe de dónde salió esta frase. ¿Realmente qué crees que es lo que hay detrás desde la mirada del gobierno colombiano? La frase per se no dice mucho. El problema es el contexto en el que está. Si juntamos todos los elementos que se vienen dando, lo que estamos viendo es una clara intención de agresión contra la soberanía venezolana. Hace algunos meses el gobierno colombiano, por ejemplo, inauguró en la región de Catatumbo, en la región colombiana de Catatumbo, una base militar dotada con misiles antiaéreos. La guerrilla en Colombia no tiene fuerza aérea, están pensando en nuestro vecino Venezuela. Cuando se mira el desplazamiento, la asesoría, la presencia de tropas extranjeras y asesores extranjeros en el territorio colombiano, cuando uno ve el manejo mediático al que se llega, claramente se está configurando un escenario que permita, posibilite o haga plausible una acción militar contra Venezuela. En ese sentido, el letrero de los 5.000 soldados para Colombia no es más que parte de esa estrategia mediática de querer decirle a Pedro para que escuche Juan, decimos en Colombia. Y en ese sentido es profundamente peligroso porque hay una sociedad civil colombiana en dos elementos sustanciales. La primera, hay una parte de la sociedad colombiana que votó contra los acuerdos de paz, que no votó contra la corrupción y que ayudó y que eligió al presidente Duque de extrema derecha. Y por el otro lado, una cosa muy preocupante es no hay una conciencia en una parte de la sociedad colombiana, especialmente las clases medias altas urbanas, de lo que significa una guerra. Entonces están llamando a la guerra desconociendo por completo lo que significa. Ya no hablo en términos ideológicos o políticos, como mi antecesor explicó, sino en términos materiales y humanitarios. El flujo de refugiados, los ataques, eso no es una broma. Me parece que los que están asociando a la guerra la desconocen, o peor aún, si la conocen, rayan en el cinismo. Víctor, esto realmente es paradójico. Colombia lleva 60 años en medio de una guerra interna, de un conflicto armado interno, del que no logra salir. Evidentemente hubo un proceso de paz y avanza. ¿De qué manera tan lenta el proceso de implementación con la exguerrilla de las FARC? Pero vemos lo que pasa con el ELN, grupos paramilitares, narcotráfico, hay ahora estas bandas emergentes, como se les llama, etcétera, etcétera, en Colombia. ¿Cómo entonces entender esta situación desde esa misma perspectiva de la sociedad colombiana que asuma que una guerra al lado, en el vecino o en cualquier parte de América Latina es la solución? Bueno, lo primero es que en el caso de Colombia fue una guerra, o ha sido una guerra porque continúa limitada a las fronteras. En el caso de una guerra, ya sea una guerra civil, ya sea una guerra por una ocupación en Venezuela, salpicaría toda la región. Eso es lo primero que hay que decir, es decir, no podemos pensar que eso le va a pasar solo a los hermanos y hermanas de Venezuela y que eso no nos va a tocar a nosotros. Lo segundo es que eso hace parte de una estrategia muy clara, que es sembrar el miedo. El miedo alimenta el fascismo. Una de las principales fuentes del fascismo, del autoritarismo, del no diálogo, de la negación de la diferencia, es precisamente el miedo. El miedo que impuso Donald Trump frente a los inmigrantes, el miedo que manejó Bolsonaro en Brasil para hacerse elegir, y el miedo en Duque, donde se usó curiosamente una figura que no existe en la política, pero que en Colombia se llama el castrochavismo, ¿no? Entonces, a partir de esa creación del miedo en una sociedad como la colombiana, es muy fácil vender seguridad. Lo primero que yo hago es vender miedo.
Y una vez que he vendido el miedo, les vendo la solución al miedo. Eso es lo que ha hecho la extrema derecha en muchas partes del mundo. Lo hizo Hitler también, cuando ofrece un miedo y luego se ofrece como solución. En ese caso, el miedo es Venezuela, el gran Satán es Venezuela, el enemigo, el chico malo de la barriada es Venezuela, y ellos se ofrecen como los salvadores frente a Venezuela. Pero eso no es gratuito, eso hace parte primero del alineamiento en política exterior que tiene Colombia. Colombia no tiene política exterior, la política exterior de Colombia se decide en Washington. El guerrerismo que se tiene entre una parte importante de la sociedad, la construcción de un discurso de extrema derecha y de anticomunismo, y un papel importante que han jugado las nuevas iglesias en una encerrona contra lo que ellos llaman la defensa de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en medio de este escenario, volvemos a la coyuntura para preguntarte, puede sonar un poco de especulación, pero evidentemente hay que tratar de interpretar esa pequeña frase que si viene de quien realmente viene, como el asesor de seguridad de los Estados Unidos, con toda la historia, el prontuario que tiene, solamente recordar, por ejemplo, el tema de Irak, no es una coincidencia, no puede ser algo que se le ocurrió a última hora. Por eso hay tantas especulaciones, por eso hay tantas interpretaciones con respecto al asunto. El tema es, más allá de Colombia, si el mensaje era directamente para Venezuela. Yo creo sin duda que la situación de Venezuela y el discurso que ha ido mostrando la administración de Donald Trump es absolutamente claro. Cuando ellos dicen no descartamos la acción militar, casi que quisiera decir priorizamos la acción militar. Y en el caso particular de Colombia es muy importante. Acordémonos que la guerra de Irak no se desarrolla sin la ayuda de Turquía. La guerra en Afganistán hubiera sido imposible si no pensamos en que Pakistán, su vecino, fue convertido en la gran base militar y logística. En el caso de Colombia, de Venezuela y Brasil hay una gran selva de por medio, pero en el caso de Colombia y Venezuela tenemos 2.200 kilómetros. Estamos muy cerquita, y sin duda en teatro de operaciones, en un ataque, en un eventual ataque contra Venezuela, se haría en el territorio colombiano. Pero además hay una cosa que hay que decirle a los colombianos y colombianas que pueden estar escuchándome. Los muertos no los van a poner Estados Unidos. Los muertos los vamos a poner los colombianos y los venezolanos. A órdenes de unas agendas internacionales que ni siquiera son las nuestras. Ahora, si uno remira, como mi antecesor lo mencionaba, lo que significa Venezuela en términos geoestratégicos, pero también en términos económicos, en términos mineroenergéticos, por menos riquezas mineroenergéticas se han armado muchas más guerras. Por tanto, no es descabellado, no es paranoia, no es simple plan de la conspiración, la posibilidad de que si empezaron por menos una guerra en Irak, puede darse la guerra en Venezuela. Y esa ofensiva la harían desde el territorio colombiano por varias cosas. Por cercanía geográfica, por identidad política entre el gobierno de Duque y el gobierno de Trump, pero además por todas las facilidades logísticas que ofrece el gobierno del territorio colombiano. Máxime, a un cuarto elemento que habría que agregar, porque la sociedad colombiana ya ha estado, digamos, proclive a la acción militar, proclive a la figura mediática de la necesidad de generar una acción de hecho, y con toda una construcción mediática de hace varios años del castrochavismo. A partir de ahí es muy fácil justificar la agresión. El problema grave está en que quienes van a morir van a ser jóvenes colombianos, los más pobres, porque nuestros ejércitos están compuestos por gente pobre, no son los ricos urbanos quienes van a morir, que son precisamente los que están azuzando la guerra. Muchas gracias, Víctor, por este análisis. En una nación como Venezuela, en millones de colombianos que anhelan la paz, tal como en tantas naciones de este continente, estos vientos evidentemente de guerra no son un asunto de solamente suspicacia, hay que ponerles atención, pero sin embargo, como se dice desde Venezuela y también desde partes de América Latina y el mundo, la paz debe privar. Sí, dime. Sí. Sí, si usted me permite un último comentario. Dígame. Independientemente de las cosas que reconozcamos positivas del experimento socialista en Venezuela o de las críticas que tengamos, eso no nos puede dividir. El debate no está si estamos o no a favor de Maduro. El debate está en favor de la paz o de la guerra. Y en ese sentido es que hay que hacer el llamado. O sea, el llamado, estar en contra de la guerra no me coloca políticamente a favor o en contra de... Yo lo que estoy diciendo es un problema de supervivencia.
Y en ese sentido tenemos que tomarlo con toda la seriedad del caso. O sea, no es un chiste. Yo desafortunadamente he conocido en Oriente Medio como periodista la guerra y créanme que no es una broma y es lo último que queremos para el pueblo colombiano y para el pueblo venezolano. Exactamente. Con esa reflexión te despido, Víctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver tendremos nuestra segunda arista en este Es Noticia del día. Nos iremos hasta Brasil. Detienen a 5 implicados en tragedia en Minas Gerais. Los trabajadores de la minera Vale deberán responder por presunto asesinato y falsificación de documentos ambientales. Tenemos una radiografía de la dramática situación que viven los afectados. Al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil continúan las labores de rescate e investigación tras la tragedia en Minas Gerais, un desbordamiento de lodo y residuos mineros causados por la ruptura del dique de la empresa de extracción Vale ocasionaron una pérdida humana aún incalculable. Hay cientos además de personas desaparecidas. Danay Galletti nos informa desde Brasilia. Hola Danay, buenas noches, adelante con lo último. Sí, gracias Tatiana, un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. La última actualización de los muertos es que ascendió a 84 la cifra de personas fallecidas, 42 de ellos ya fueron identificados y esa es una de las labores principales que está emprendiendo la Policía Civil para entregar los cuerpos precisamente a sus familiares. 276 personas fallecidas, Tatiana, un número que puede aumentar o disminuir en la medida de que las familias se acerquen a las autoridades para reportar personas desaparecidas de sus hogares o que pudieron estar trabajando en las instalaciones una vez ocurrida la tragedia. Se mantienen los 192 rescatados. Esta cifra no ha variado, Tatiana, a lo largo del fin de semana. No se han encontrado aún personas vivas. Y es importante señalar lo siguiente. Menos de 20 funcionarios en el estado de Minas Gerais se encargan precisamente de la fiscalización y de garantizar la seguridad en este tipo de instalaciones como fue la mina de Brumadinho. Por eso, Tatiana, tú mencionabas que 5 funcionarios en la mañana de este martes fueron apresados porque ellos participaron en 2 investigaciones realizadas en junio y septiembre de 2018 que avalaron la seguridad de esta mina. No es la primera vez que la empresa Vale se ha involucrado en situaciones de este tipo. En el año 2012 ya fue declarada como la peor empresa a nivel mundial, puesto que fue denunciado la violación a los derechos humanos, la violación y las condiciones inhumanas en que estaban los trabajadores de la compañía y más de 70 años de operaciones de crueldad contra la naturaleza. En el año 2015, como se ha venido anunciando en los medios de comunicación, ocurrió en noviembre de 2015 la tragedia en Mariana, donde 62 millones de metros cúbicos fueron vertidos en la localidad y 19 personas fallecieron. En este caso, 11.7 millones de metros cúbicos barrieron con toda la localidad de Brumadinho en el estado Minas Gerais y ocasionaron la muerte ya de 84 personas. Aunque es todavía muy poco tiempo para medir el impacto ambiental, se dice que puede ser menos que en el caso de Mariana, pero sí ya se habla de que toda la vegetación fue barrida, de que la composición del suelo puede variar, por lo tanto peligra la emergencia de nueva vegetación. Un río colindante que abastece de agua potable a la ciudad de Belo Horizonte también está contaminado, por lo tanto la flora y la fauna animal de ese río está comprometida, está contaminada y esas son las principales reacciones ambientales que está generando esta tragedia. Tatiana, las investigaciones arrojan que en este tipo de presas puede ser que los residuos alcancen mayores niveles de lo establecido, que la compañía haya invertido menos, haya reducido el presupuesto en la seguridad y que los protocolos de emergencia no hayan funcionado como es debido, como fue en el caso de esta empresa. Los directivos de la empresa Vale dijeron recientemente, hace unas horas, que van a cerrar todas las presas de similar estructura como la de Brumadinho y Mariana a lo largo del
país para evitar precisamente futuras tragedias, y el gobierno ha anunciado la fiscalización de más de 3.300 presas, específicamente 205, Tatiana, que tienen similares características a la de Brumadinho y Mariana. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Antes de concluir, decirte que se espera que no se encuentren más personas vivas a lo largo de mientras continúa esta búsqueda por los bomberos, por la Policía Civil y Militar de Brasilia, pero aún así se están desplegando cantidad de efectivos. Llegarán más tropas de Sao Paulo y de estados cercanos mañana. 16 pelotones prometen barrer un área de 400 kilómetros, y esas son, Tatiana, algunas de las informaciones más recientes que trascendieron hoy martes. Y mientras tanto, ahí está la tragedia y el dolor de tantas y tantas familias por esta pérdida. Gracias, Dana, y buenas noches. Vamos ahora con el análisis. Desde Río de Janeiro, nuestro corresponsal André Vieira conversó más temprano con Alexandria Rosato, coordinadora nacional del movimiento de los afectados por represas, y esto le dijo. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Efectivamente, luego que se rompió esa represa de la empresa Vale el pasado viernes ahí en la ciudad de Brumadinho, los números son muy altos de los muertos y también de los desaparecidos. El movimiento de los afectados por represas desde el inicio ya vienen denunciando las acciones de esta empresa Vale y también de la negligencia por parte del Estado brasileño aquí en este país. Aquí estamos con Alexandria Rosato, que es del movimiento de los afectados y afectadas por represas, el MAB. Alexandria, si tú nos puedes aclarar lo que pasó ahí en ese lugar en Brumadinho desde el pasado viernes, ¿qué pasó ahí que todo el mundo ahora está consternado, por supuesto, con esa tragedia? Sim, então no dia 25, sexta-feira passada, nesse município chamado Brumadinho, que é bastante próximo de Belo Horizonte. El viernes pasado, día 25, en el municipio llamado Brumadinho, que es bien cercano a Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, un estado importante de Brasil, se rompió una gran represa de residuos minerales, de propiedad de la empresa Vale, que inundó un área gigante del territorio, llegando al río y contaminando sus aguas, provocando la muerte de más de 350 personas. Un número alto de las encontradas y dejando un número mucho más grande de personas desaparecidas. No último domingo, André, foram suspensas as buscas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. El pasado domingo se suspendieron las búsquedas por parte del Cuerpo de Bomberos de la Defensa Civil por el riesgo de que una nueva represa se rompiera cerca de la que ya había colapsado. Solo después de un tiempo se retomaron las búsquedas y ayer, infelizmente, ningún cuerpo fue encontrado. Es un número altísimo. Nosotros no tenemos registro de algo parecido en situaciones como esas. De números parecidos em situações como essa, no nosso Brasil, no nosso país. Então é crime realmente o que aconteceu em Brumadinho. Entonces, realmente es un crimen lo que pasó en Brumadinho el pasado viernes, por lo que nosotros estamos denunciando la forma en cómo la Vale actúa, con la inconsecuencia de sus plantas y su extradición de minerales que llevan a la destrucción ambiental de kilómetros y kilómetros de río de tierras y la muerte de tantas personas. Y a muerte de tantas personas. Alexandria, desde el 2015, cuando se rompió otra represa ahí en la ciudad de Mariana, también en Minas Gerais, también de la empresa Vale, ustedes ya denunciaban que no se trata de un problema ambiental, de una cuestión ambiental lo que pasó, es sí un crimen, que no sería una cosa de la naturaleza, pero sí un crimen. ¿Por qué esto pasa otra vez? ¿Qué culpa tiene, qué responsabilidad tiene la Vale, pero también el Estado brasileño, que esto se repita en un corto espacio de tiempo? Então nós dizemos, André, que foi sim crime que aconteceu em 2015. Nosotros decimos que sí fue un crimen, lo que ocurrió en 2015 también en el estado de Minas Gerais, en la ciudad de Mariana, cuando se rompió la represa de Fundá. Asimismo, decimos que fue un crimen lo que ocurrió en Brumadinho. No es un accidente, es un desastre ambiental, porque ya venían denunciando que la mantención de las represas no es eficiente, de que hay riesgos que las represas se rompan y que inunden kilómetros de río. Entonces, esa tragedia ya estaba siendo anunciada y no fue algo natural que sucedió. Realmente fue un descaso. No había preparo para la empresa, que era del pueblo brasileño. Y mientras era del pueblo brasileño,
Brumadinho no habían crímenes como los que están ocurriendo. Enquanto que era do povo brasileiro, não acontecia crimes como que acontece. Depois de privatizada, em 94, então sim, já 2 crimes de proporções extraordinárias, né, grandiosas, que no caso do estouro da barragem lá em Mariana, afectó 600 kilómetros. Solo después que fue privatizada en 1994, 2 crímenes de proporciones extraordinarias que en el caso de Mariana afectó 600 kilómetros del río 12, dejando totalmente improductiva la pesca y el agua para las poblaciones que dependen de esa agua para su abastecimiento. Hasta hoy no consiguen ser abastecidos y en el caso de Mariana en el 2015, 19 personas murieron y todos esos casos no fueron solucionados. Tiveram suas casas levadas pela lama, ainda não foram indenizadas. A gente, enquanto movimento dos atingidos por barragens, não quer que aconteça novamente o que aconteceu en Mariana. Las diversas familias y los municipios que tuvieron casas arrastradas por el barro aún no fueron indemnizadas. Nosotros, del movimiento de los afectados por represas, no queremos que esto suceda nuevamente. Lo que ocurrió en Mariana, ahora en Brumadinho, no es tarea de quien comete el crimen decir quiénes son los afectados, ya que ellos disminuyen los números. Ellos hacen de todo para no revelar realmente el número de personas afectadas. Com essa crise, né, essa situação que se implementou, que está ali desde sexta-feira, a gente fala assim que a Vale tem responsabilidade, é totalmente... En Brumadinho, con esa crisis que ocurrió ese día viernes, nosotros decimos que sí, la empresa Vale tiene la responsabilidad. Es totalmente responsable y convive con el Estado brasileño al liberar las licencias ambientales, con la ampliación de esos complejos de represas en esa región. El Estado brasileño, el gobierno actual de Bolsonaro, ha dicho que quiere flexibilizar las leyes ambientales. Eso es menos fiscalización, menos personas para hacer visitas para ver la calidad de esas represas. Entonces es algo que nosotros no podemos permitir. Nosotros tenemos el ejemplo de Minas Gerais que se repitió y no queremos que eso vuelva a suceder en nuestro país. Que se repetiu, não bastou aquela situação, se repetiu e a gente não quer que mais aconteça no nosso país isso que aconteceu. Muchas gracias. Hablamos aquí con Alexandria Rosato, que es el movimiento de los afectados y afectadas por represas, que desde el inicio denuncia la participación de la empresa Vale como criminosa en este hecho que ocurrió en Brumadinho, como también el hecho que ocurrió en Mariana en el año 2015. Adelante, compañeros. Gracias, André, por entregarnos todo este contexto. Es la voz directamente de los afectados. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio más allá de la frontera de América Latina. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.